buenas noches tengan todas. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos, ¿verdad? Aquí a través de la pantalla. Bueno, yo no las veo a todas, pero un gusto saludarles, hermana, esta noche. Así que vamos a ir de lleno, como bien lo dice la hermana Romy, vamos a aprovechar bien nuestro tiempo, así que por favor les voy a invitar a que vayan a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos a leer de los versículos 10 al 17. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 13 del 10 al 17. Así que empezamos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjense que Jesús se encontraba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y ese día se encontraba ahí una mujer que tenía 18 años viviendo encorvada. Dice que un espíritu de enfermedad la tenía así, con su columna en una posición completamente anormal y que de ninguna manera, dice el versículo 11, que en ninguna manera ella se podía enderezar. Lucas, el que escribe esta porción, refiere que esto se debía a que tenía un espíritu de enfermedad. Y fíjense bien, Lucas era médico. ¿Quién más para dar este detalle? Los antecedentes o traumas que hubiesen podido causar una condición como esta a esta mujer seguramente ya habían sido descartados, ¿verdad? Y sí, porque para este tipo de casos hay cosas muy específicas o hay características muy específicas, causas muy específicas que pueden contribuir a esta posición. Y estuve yo leyendo algunas causas que pueden causar esta condición y, y veía que puede esta condición derivarse de alguna enfermedad, por ejemplo, degenerativa, por osteoporosis o bien por algún trauma, por algún accidente, ¿sí? También por malos hábitos de postura. Hay encorvamiento y hay hombros caídos. Y por razones congénitas, como es el caso, por ejemplo, del cojo, ¿verdad? Que Pedro y Juan encontraron en la puerta del templo, allá llamada La Hermosa. De él se dice que era paralítico de nacimiento. Entonces, esta postura puede deberse también a una cosa congénita de nacimiento, anomalías, ¿verdad? En el desarrollo de las vértebras. Y por supuesto, por la edad. Una persona mayor que ya presenta huesos debilitados o osteoporosis, pues puede presentar esta enfermedad. Yo les he platicado a algunas de ustedes y aquí mismo en este espacio que la abuelita de mi esposo ya va rumbo a los 100 años. Y a mí me venía mucho esta imagen de ella, ¿verdad? Con la situación que esta mujer estaba padeciendo y bueno, la andadera se ha vuelto su compañera porque tiene tan encorvadita la columna que pierde el equilibrio. Entonces, pues casi siempre era objeto de caídas y fracturas y golpes, ¿verdad? Entonces, pues esa fue la razón por la cual se apoya en su andadera. Entonces, por las razones que les estoy mencionando, es que
Hay personas que viven con esta condición. Esta condición se llama cifosis, ¿sí? Como la que les acabo de explicar de la abuelita. Y la columna vertebral, con esta situación o con esta condición que se llama cifosis, se curva hacia adelante, especialmente entre el cuello y las costillas. Y se nota por una apariencia de espalda redondeada o jorobada. ¿A qué quiero llegar con toda esta explicación? A que esta era la condición con la que esta mujer vivía. Vivía con una cifosis. Es posible que evitaba salir a lugares por la dificultad que esta condición le causaba, ¿verdad? La dificultad que representaba vivir con esta condición. Pero ese día de reposo, donde Jesús enseñaba en la sinagoga, ahí se encontraba ella. Quizá con la carga, quizá con el pesar, quizá con la desesperación, ella necesitaba aferrarse a algo, a sus costumbres judías, acudir en el día de reposo como era la costumbre. El mismo Jesús, según sus costumbres, iba a la sinagoga, iba a enseñar. Ese era un lugar de exposición, era un lugar de enseñanza, era un lugar de diálogo, un lugar para la interpretación, pero también era un lugar de oración. Esta es la razón por la que Jesús estaba ahí ese día y esta mujer también. Y según las costumbres judías, también en aquel tiempo, las mujeres se quedaban en la parte de atrás. Entonces, ¿cuál era la posibilidad de que esta mujer sobresaliera si estaba completamente encorvada, si no podía levantar, no podía erguir su cabeza? ¿Cuál era la posibilidad? ¿La imaginan ahí hasta atrás con las demás mujeres, encorvadita? Su condición física no le permitía siquiera ver al maestro. Jesús estaba hasta adelante enseñando, entonces ella solo lo escuchaba. Sin embargo, dice la palabra que Jesús volteó y volteó hacia donde estaban las mujeres. Qué hermoso nuestro Señor. Él no hace acepción de personas. Sus enseñanzas, su palabra es para todos, hombre o mujer. Su carácter de compasión, de bondad y misericordia lo lleva a ver al necesitado, al enfermo, al oprimido, al pobre, a la viuda, al pecador. En el versículo 12 dice que cuando Jesús la vio, la llamó. El maestro la llama. Imagínalo ahí donde estás. Ella ubica ese tono de voz porque solo lo escucha en la enseñanza, lo había escuchado en la enseñanza, lo estaba escuchando en la enseñanza. Entonces ella está familiarizada con esa voz. Y esa misma voz es la que la llama. Ella apenas podía abrirse paso, apenas podía levantar su cabeza para mirar hacia adelante, pero solo escuchaba la voz de Jesús, que la llamó. Esa mujer camina hacia donde está el maestro y avanza, aún con esas miradas que la desprecian, esos labios que murmuran, quizá que le dicen lisiada, patética, inútil, cualquier tipo de frases crueles a las que seguramente ella ya estaba acostumbrada a escuchar. Eso no la detuvo. Ella no le había aclamado a Jesús con gran voz, como aquel ciego que le gritó a Jesús. Ella no se había arrastrado por el suelo como esa mujer entre la multitud con el flujo de sangre que se arrastró y tocó tan solo el manto de Jesús. El clamor de esta mujer era un clamor profundo, desde su corazón, un anhelo, una esperanza. Estando en ese lugar de oración, puso su esperanza de redención en el Salvador. Como el salmista en el Salmo 130, se los voy a leer, dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
En ti hay perdón, en ti espera mi alma, en tu palabra espero. Mi alma espera porque en Jehová hay misericordia, hay abundante redención, hay gracia sobre gracia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjense bien qué palabras de esperanza. Y no sé si has leído o conoces la historia de Ana, la de Primera de Samuel 1. Ella derramaba su corazón en oración, dice la porción, tanto que Elí solo la veía mover la boca y pensó, esta está borracha, porque solo la veía balbucear ahí, pero ella estaba derramando su corazón con una gran necesidad de que su oración fuera contestada. Y el Señor, hermana, que conoce nuestras necesidades, responde. El Señor responde, dijo él, el mismo Jesús, perdón, en Mateo 6:8, nuestro Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Y también afirma el mismo Jesús en Juan 14:10, la última parte del 10 dice que el Padre que mora en él es quien realiza todas las cosas. Dice, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Y en Mateo 11:27 Jesús vuelve a decir, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Jesús es Dios y el poder del Padre está en el Hijo. Así que sabía lo que esta mujer necesitaba. Él sabe lo que tú y yo pudiéramos necesitar o necesitamos. Para ella, ser sanada de esa limitante física que había padecido por tanto tiempo, seguramente era el anhelo principal, ¿verdad? Ese era su ruego. Pero Jesús ve más allá. Jesús va directo a la raíz del problema. Esta mujer necesitaba ser liberada de su opresor. ¿Y quién era su opresor? Satanás. Esta influencia maligna la tenía imposibilitada, no solo física, sino espiritualmente. En el versículo 12, Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que puso las manos sobre ella. Con ese toque, con el toque de su mano, la hizo libre. La libertó de su atadura, le dio una completa sanidad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al tocar, al tocar a esta mujer, le da una nueva vida. Dice la Biblia que ella se endereza, le da una nueva vida, un nuevo cuerpo, pero también una nueva mente. Y es que tan solo el toque de Jesús da vida al que está muerto espiritualmente. Nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados y el Señor nos libertó. Amén. Con su toque Jesús bendecía a los niños, resucitó a la hija de Jairo, sanó al leproso, al ciego, a los enfermos, a los impuros, a los inmundos. Incluso le dio la mano a Pedro cuando la fe de Pedro decayó y se empezó a hundir en el agua. Trajo luz a los que viven en oscuridad. Seguramente en esa sinagoga habían más personas atadas a su religión. Por ejemplo, el principal de la sinagoga, ¿verdad? Que vemos ahí como que no le pareció lo que Jesús hizo. Los escribas, los fariseos eran orgullosos. La falta de perdón. Y lo peor es que ni siquiera lo sabían. Por esto es que es una muy buena oportunidad para hacernos una evaluación, un autoexamen. Y pregúntate allí donde estás o en la intimidad, cuando vayas en oración al Señor, ¿cuánto tiempo llevas con esa amargura? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote sola? ¿Cuánto tiempo llevas sin relaciones saludables? ¿Eres intolerante?
No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra. Es más, no se me antoja congregarme. No me siento valorada, no me siento amada, no me siento aceptada. O simplemente yo no necesito de la familia de Dios, yo no necesito. Yo estoy muy bien aquí en mi casa, desde aquí me edifico. Orgullo, eso es orgullo. Y pasa, mi hermana, sí pasa, nos pasa a todos. Por eso Pablo exhorta en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estas cosas, estos pensamientos, mi hermana, nos esclavizan y nos vamos secando. Y saben, le vamos abriendo puertas a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistamos firmes en la fe, sabiendo que no solo lo estás enfrentando tú, sino muchas de nosotras, los hermanos de todo el mundo. El mismo Jesús enfrentó la tentación. Satanás intentó truncar la obra de Dios. Lo intentó con el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo no lo va a intentar con cada una de nosotras? Él no quiere, el enemigo de nuestras almas no quiere que Dios cumpla su plan en tu vida, en mi vida. Imagínense tener la osadía de acercarse a Jesús para truncar el propósito para el cual había venido. Si damos así un cachito, un chancecito, Él lo va a aprovechar. Él lo va a aprovechar, mi hermana. ¿Y sabes qué? Va a intentar esclavizarnos. Es nuestro Señor quien tiene el poder de abrir nuestros ojos, que muchas veces están velados por el engaño. Él conoce la condición de nuestra alma y a través de su Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu es quien nos redarguye para que nos arrepintamos. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién va a llamar? ¿Quién va a buscar la ayuda? Nosotras. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, para buscar a tiempo, cuando todavía hay oportunidad, la ayuda. Hermana, no te ahogues, no te seques, no te encorves, deja de mirar más al suelo, ya no mires más al suelo. Aunque no entiendas, si hay algo que no hace match, si hay algo que no concuerda, no encaja, acudamos por ayuda y pidamos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y si es por pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice primera de Juan 1:9. Así que esto no acaba hasta que se acaba, mi hermana. Porque cuando nos disponemos a vivir de acuerdo a las verdades de la palabra, viene de nuevo la oposición. Luchamos contra tres enemigos. Nuestra propia carne, que no quiere sujetarse. Ay, y si pruebo de nuevo, al fin y al cabo el Señor me perdona. Estamos luchando contra el mundo, porque aún luchamos con vicios y costumbres de los cuales volvemos a caer una y otra vez porque nos dejamos influenciar, nos dejamos arrastrar. El Señor nos está diciendo, ya no, ya deja esas amistades y no lo queremos entender porque nos creemos que podemos y no podemos, hermanas, no podemos. Y nuestro tercer enemigo, Satanás, que aún seguirá susurrándonos, a pesar de que hemos sido libres, a pesar de que Cristo ya nos hizo libres, Satanás va a seguir intentándolo, nos va a seguir susurrando. ¿Es en serio? No, pero no pasa nada.
Mira con qué facilidad engañó a Eva. Se mete con tu identidad. No me he desviado del tema hasta aquí, solo que a gritos quiero pasarte el dato. No, no te descuides. Satanás tiene ayuda. Dice la Biblia en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra enemigos de carne y hueso, no, mi hermana, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y aunque ciertamente no tienen autoridad para tocarnos, sí existen y viven en este mundo. Como les decía yo, susurrándonos por ellos mismos o usando personas para desviarnos del camino, porque sabemos que el mundo está esclavizado a los demonios, a Satanás, y Satanás los usa. Es por eso que no podemos nosotros confiarnos de los consejos del mundo, porque el mundo le sirve a Satanás. Estamos en una constante guerra espiritual. Así que es importante, hermanas, que vayamos de buscando la forma, buscando la madurez espiritual, porque la madurez espiritual es indispensable. Un ejemplo muy de acuerdo a lo que estamos viendo en esta porción de Lucas 13 es ver cómo tantas doctrinas de las que Pablo nos advierte, esas corrientes de doctrina, lo clasifican hoy en día todo. No sé si ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, agarrándose de este espíritu que menciona Lucas, este espíritu de enfermedad. Hay corrientes que clasifican a los demonios como especialistas en algo. Espíritu de ira, espíritu de amargura, espíritu de tristeza, de pobreza, de suicidio. Y sí son cosas espirituales, pero son de nuestro espíritu, porque de ahí es donde sale la maldad. De ahí es donde sale la ira, por eso dice airaos, pero no pequéis, no le des lugar al diablo. Y esas son las entradas para que huestes espirituales de maldad entren y entonces hagan morada y hagan casa en nuestra vida. Porque es de nosotras que salen todas estas cosas. Y cuando todas estas cosas se arraigan, estamos vulnerables y ciertamente damos cabida a esas fuerzas malignas, vuelvo a repetir. Por eso la importancia de guardar nuestro corazón, como dice Mateo 15:18, por lo pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Ahí la importancia de un crecimiento espiritual, cómo ayuda. Porque ya no seremos arrastradas fácilmente de cualquier viento de doctrina, como dice Pablo, y estaremos cada vez más conscientes del peligro que corremos. Y vamos a guardar nuestro corazón. Dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Esta mujer, aún con sus limitantes, fue vista por Jesús en la sinagoga. En aquel tiempo era costumbre, o más bien costumbre por mandato, guardar el día de reposo. Hoy congregarnos se nos hace poca cosa porque pensamos que no es importante, pero también es un mandato, también es un mandato, porque unificamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Y ahí pasan cosas también. Adoramos en un mismo sentir al Dios de todo y fortalecemos nuestra fe con la enseñanza de la palabra y con la experiencia de fe de otras personas, de otros hermanos. Desarrollamos nuestros dones y los ponemos al servicio del Señor, al servicio de la obra, edificando la iglesia. Y saben otra cosa, es ahí también donde encontramos consuelo, donde encontramos ánimo, donde encontramos compañía. No te quedes en casa. Si te falta amor, aquí lo vas a practicar congregándote. Si no eres tolerante, si no eres paciente, ahí vas a practicar la tolerancia y la paciencia, la empatía, la compasión. Aquí, hermanos, la ejercitamos. En la iglesia la ejercitamos, de verdad. Y sabes qué, aquí también es donde suceden los milagros.
Aquí también hay liberación, aquí también hay sanidad. Si tu fe está debilitada y te quedas a conmiserarte ante esa dificultad que estás pasando, no va a pasar nada. Bueno, sí, sí va a pasar algo. Te vas a hundir más. Podrás seguir usando el pretexto de que buscas a Dios en la intimidad de tu casa, pero si no te has ejercitado en las disciplinas espirituales como la lectura diaria de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, la alabanza y la adoración, la memorización de la palabra, así como Jesús lo usó contra el ataque de Satanás, si no lo tienes afianzado, si no tienes afianzadas, arraigadas estas disciplinas espirituales, no habrá batalla que puedas ganar. Efesios 6:13 dice, toma toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Fíjense, va a llegar el día malo. Aquí dice, para que podamos resistir en el día malo. O sea, sí o sí va a llegar. Y habiendo pasado, habiendo acabado, estad firmes. A ver, ¿cómo? ¿Ya pasó? ¿Me voy a relajar? No, estad firmes. Habla de eventos constantes. Por esto o para esto la importancia de estar bien equipadas, como dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, días buenos, días malos, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, o sea, que estemos alertas con las cosas que están pasando, con toda perseverancia y súplica, también por todos los santos. O sea, ningún hijo de Dios, ningún cristiano está exento y también debemos respaldarlos y debemos orar por ellos. En el versículo 19, Pablo dice, y por mí, para que Dios me dé de nuevo en la predicación del Evangelio. Porque, ¿saben? El enemigo quiere truncar la obra de Dios. Así que él va a tratar de truncar a esas personas que van y llevan el evangelio. Así que no debemos dar oportunidad a Satanás. Le damos ventaja, mi hermana, cuando estamos ahí derrotadas o estamos allí viviendo con rencor o estamos viviendo en amargura por la falta de perdón, cuando estamos viviendo con carencias por esa falta de contentamiento. No sabemos específicamente qué puertas abrió esta mujer al maligno como para estar así, postrada o con esa cifosis por 18 años. Pero el mismo Jesús que libertó a esta mujer es el mismo Jesús que nos hizo libre de las ataduras de nuestro pecado y aún si hay pecados no confesados, este mismo Jesús quiere liberarnos hoy. El enemigo va a tratar de engañarnos, nos va a susurrar. No te lo mereces, estás así porque tú te lo buscaste. Tu esposo se fue, es tu culpa. Tienes ese estilo de vida por, porque no eres consciente que te estás enfermando y mírate, ya estás enfermándote. No te cuidas. Esos comportamientos no cristianos que tienes, este, están alejando a tus hijos. Es tu culpa. Él no quiere que busques ayuda. Él no quiere que busquemos la ayuda de Dios. Con esto no estoy diciendo que somos inocentes, pero Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Decía el salmista David en el Salmo 32, del versículo 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces, ¿cómo que no te mereces?
No lo merecemos, ciertamente, pero el Señor ya dio su vida, Él ya pagó el precio y un alto precio por ti y por mí. Dice el salmista que mientras él se negó a confesar su pecado, su cuerpo se consumió. Habla de una enfermedad. Dice que se quejaba todo el día. Y día y noche, me gustó esta versión, dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, o sea, no me dejabas, en mi conciencia estabas ahí, ¿no? Me hablabas a mi conciencia y yo me negaba, y yo me resistía y yo enfermaba más. Cuando él confesó su pecado, fue como si un globo así se desinflara, se desinfló. ¿Te sientes enferma? Ay, demasiado estrés. Es impresionante las enfermedades que hoy estamos padeciendo por estrés. Es impresionante que porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, estamos enfermas, hermanas. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿qué te mantiene cada vez más encorvada? ¿Qué te está encorvando? ¿Por qué esa mirada siempre en el suelo que te imposibilita para mirar lo que hay hacia adelante? Clama, clama desde lo más profundo de tu corazón por esa necesidad que tienes de liberación. El Señor te ve y el Señor escucha. Si es una enfermedad, puedes llevarla delante del Señor. Podemos llevarle al Señor todo, porque Él conoce desde la raíz la causa. Él es el único que nos puede sanar. En Juan 16 dice que el Espíritu mismo es quien convence de pecado. Es el Espíritu, hermana, que nos redarguye. Somos incomodadas para que veamos la verdad. Y es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a pedir correctamente si no sabemos cómo pedir. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven cómo no se cierran las oportunidades? Hemos sido bendecidas en abundancia, siendo ayudadas, porque el Señor Jesús ciertamente se fue a preparar morada para nosotros, pero dice que iba a dejar al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos su ayuda. Siendo muy honestas, un autoexamen espiritual nos puede llevar a identificar en dónde estamos paradas. Pero si ese entendimiento, mi entendimiento, tu entendimiento es ofuscado, pues no nos va a dar para razonar o no voy a entender bien, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que intercede por nosotros en esas oraciones, todas mochas si tú quieres, pero con una intención genuina de buscarle, de buscar su ayuda, de buscar la provisión de Dios, claro, claro que vamos a ser escuchadas. El dolor, el sufrimiento, a veces es tan profundo, es tan complejo que no sabemos orar correctamente. Pero el Espíritu Santo sabe de ese clamor y lo presenta al Padre, la fuente de poder. El Señor es sensible a nuestros padecimientos porque Él mismo se hizo carne y padeció. Como les decía, aún la tentación, Él también la sufrió y resistió hasta haber cumplido su propósito. Él sabía que servía a algo mayor, el propósito de Dios, el Padre. Nos paralizamos porque o no conocemos a Dios o porque el tamaño de nuestro problema está distorsionado y no nos deja ver el Dios que es más grande que ese problema. Pero vengamos a los pies del Señor. El domingo precisamente cantábamos que no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. Dice Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién no sabe nuestro Dios, hermana? Es aquí, a sus pies, donde le pedimos que examine nuestro corazón y nos muestre esos pensamientos que nos inquietan, que nos señale todo aquello que ofende su santo nombre, como lo dice el Salmo 139. El toque del Señor va a romper, va a derribar esas fortalezas que se han levantado en nuestra mente, esas barreras que el enemigo ha puesto para que no avancemos, para obstaculizar la obra que comenzó en ti, en mí. El toque del Señor va a quitar esas limitantes con las cuales has vivido engañada, porque es el toque de Dios el que trae liberación mental, física y espiritual. Así que volviendo al versículo 14 de Lucas 13, vemos cómo un principal de la sinagoga criticó públicamente la acción de Jesús. Muy celoso él, muy piadoso. Y él mismo necesitaba ser liberado de las cadenas de su religiosidad. Versículo 16 dice, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura? ¿Qué a poco ustedes no desatan a su buey, a su burro no le dan agua en el día de reposo? Como si esta mujer no valiera nada, ¿verdad? Y Jesús le cuestiona, ¿qué en el día de reposo tú no haces esto? Y cómo a una hija de Abraham, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura? El aspecto que quiero señalar es por qué la llama hija de Abraham. Jesús hace esta referencia más adelante, pues, ahorita se las explico, pero me encantó que Jesús afirma a esta hija de Abraham. Y con esta afirmación, Jesús se refiere a la fe de esta mujer. Jesús no estaba contemplando el linaje ni la descendencia literal, como lo creían los fariseos, como lo creían los escribas, como lo creía el principal de la sinagoga. Jesús vio ese profundo anhelo de fe y de salvación en esta mujer. ¿Recuerdan a Zaqueo en Lucas 19? En el versículo 19 le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué demostró Zaqueo para que Jesús le llamara que era un verdadero hijo de Abraham? Fe, fe. Gálatas 3:7 dice, los que ponen su fe en Dios, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Y no quiero avanzar ni dedicarme mucho tiempo porque el pastor en el libro de Romanos, si ustedes han seguido cada predicación, allí el pastor nos fue paso por paso, versículo tras versículo, explicando bien de lo que se trata. Y en Gálatas 3:7 nos los deja muy claro. A los que ponen su fe en Dios, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Y todavía este domingo el pastor mencionó en la predicación algo de esto. Zaqueo y esta mujer eran del linaje literal de Abraham, así como los demás que estaban ahí en la sinagoga. Pero era la fe lo que los hacía verdaderos hijos de Abraham. Es la fe la que a nosotros nos permite ser parte. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Salvador, y vivimos en obediencia para glorificar, para honrar su nombre, somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Qué se necesita para ser ese pueblo escogido? Fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra tenemos recompensa para poder vencer. En esta tierra podemos nosotros vencer porque Cristo ya venció con su muerte y resurrección. En esta tierra, gracias al Espíritu Santo, tenemos sanidad, consuelo, esperanza. Y es galardonador también en el cielo porque nos espera una recompensa, vida eterna, sin lloro, sin dolor, sin sufrimientos. Él es galardonador de todos los que le buscan. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo le responderías al Señor después de recibir ese anhelado milagro de sanidad y liberación? ¿Cómo le respondimos al haber sido liberadas de las ataduras del pecado? Tú y yo. La pregunta es simple. Tú y yo éramos esclavas. Ahora somos libres en Cristo. Me encanta la nueva traducción viviente, cómo lo dice la nueva traducción viviente, el versículo 13. Cuando ella se enderezó, dice, ¿cómo alabó ella a Dios? Es como cuando dices, qué deliciosa comida, como con un tono de grandioso, como un tono de admiración. ¿Cómo alabó ella a Dios? Hermana, el agradecimiento trae gozo y el gozo trae alabanza. Esta mujer no cabía de gratitud. Inmediatamente pudo enderezarse y alababa a Dios. ¿Cómo alababa a Dios? Reconociéndolo por lo que Él es. Él era el Hijo de Dios. Era santo, era un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de poder que la había sanado, la había liberado. Estas palabras que esta mujer gritaba, no lo sé si lo gritaba, pero imagino que eran palabras en expresiones, quizá usando un canto, quizás en oración, con gritos de júbilo, con danza. No lo sé, su alabanza estuvo de continuo en mi boca, dice el salmista en el Salmo 34. La alabanza era de continuo y en esta mujer en ese momento era de continuo. Ella quería solo alabar. La alabanza de esta mujer era una alabanza externa, se veía, se notaba. Y a ella no le importaba quiénes estaban ahí ese día de reposo. Había mucha gente, mucha gente. Y si vamos a aquellas personas, y solamente voy a mencionar algunos ejemplos de aquellas personas que volvieron a Jesús en agradecimiento, podemos mencionar al hombre, a ese leproso, de estos 10 leprosos que Jesús había sanado, solo regresó uno y dice que él regresó con tanta gratitud que se postró a los pies de Jesús para adorarlo. La suegra de Pedro, ¿cómo respondió? Sirviéndole. Ella dice que se le pasó la fiebre y con la misma se levantó a servirle. Hace poquito acabamos de ver la historia de Juana, una mujer que también fue sanada, una mujer que expresó su gratitud no solamente con sus recursos económicos, sino siendo una fiel seguidora de Jesús. David, cuando el Señor le permitió trasladar el arca, su presencia a Jerusalén, su gratitud era tal que lo expresa con alegría, adora con danza. Él danza, una forma de alabanza también.
Qué grato es ante los ojos del Señor que le demos una respuesta, pero más que seamos agradecidas por su favor. Primera de Tesalonicenses 5:18, todas ustedes lo conocen, dice que demos gracias en todo, bueno o en lo malo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Ay, hermana, pero es que yo no puedo dar gracias porque estoy enferma. Bueno, esa es la voluntad de Dios si estás en Cristo Jesús. Hermana, pero acabo de perder un hijo. Esa es la voluntad de Dios si estás en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 4:4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ponte a pensar, ¿por cuántas cosas tú y yo no le hemos mostrado gratitud al Señor? Hoy mismo, ponte a pensar en las cosas de hoy. ¿A dónde fuiste? ¿Recibiste algo? ¿Alguien te dijo alguna palabra? ¿Tuviste comida en la mesa o no tuviste comida en la mesa? ¿Cómo olvidamos mostrarle gratitud al Señor a veces por cosas así, pequeñas, pequeñitas, pero vienen de Dios, vienen de Dios? Si esta noche el Espíritu trae a tu memoria esa falta de gratitud, primero, por ser salva, por ese problema resuelto o por ese problema no resuelto, pero que se va a resolver en el nombre de Jesús, dale gracias, dale gracias. Agradezcámosle al Señor por esta enfermedad, por este desierto que cada día se ve más profundo y seco, por lo bueno, por lo malo. Esta es la voluntad de Dios. El Señor nos está formando, hermana, no olvides eso. El problema es que olvidamos, ay, pero es que ¿por qué a mí? Hermana, ¿por qué no a ti? El Señor nos está formando para parecernos más al carácter de Jesús. Y dice Pablo que somos privilegiados cuando padecemos, cuando esos padecimientos de Jesús, nosotros también los padecemos. Hay un propósito mayor en cada situación que vivimos todos los días. Manténlo aquí en la mente. Hay un propósito mayor. Y demos gracias, Señor, gracias porque estoy en este proceso, porque de este fuego donde siento que me quemo, donde sufro, saldré purificada como el oro y voy a brillar para tu gloria. Gracias porque en medio de esta formación mi esposo tiene trabajo, mis hijos tienen salud, algunos a lo mejor viven en rebeldía, pero mientras tengan vida hay esperanza de salvación para ellos. Gracias, Señor. Hermanas, hay tanto, tanto por qué agradecer, tanto. Y bueno, a modo de conclusión, yo quiero dejarles estos pasajes. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nuestro Señor no es ajeno a nuestra necesidad. Él responde, Él nos ve. Aunque ya tengas esa mirada en el suelo, hermana, el Señor te ve. Y hoy te dice, levanta la cabeza. Hechos 13:15, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, oigan su voz, cuando oigan hoy su voz, no endurezcas, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Si hoy oímos la voz de Dios,
no endurezcamos nuestro corazón. Afinemos nuestros oídos. Dejemos de escuchar a la amiga, a la comadre. Dejemos de dejarnos llevar por esa apatía, por ese orgullo mal infundado. Que esas cosas no alcen la voz de tal forma que ignoremos la voz del Señor. Que ese susurro del enemigo, el que te quiere atada, el que te quiere esclavizar, no, no interfiera con esa voz dulce de tu Salvador, de tu Señor. No lo permitas. Es una oración constante para nosotras el pedirle al Señor que afine nuestros oídos. Porque hermanas, escuchamos muchísimas voces todos los días estamos expuestas a escuchar muchas cosas y somos fáciles de ser arrastradas. Acuérdate cada vez que has hecho algo y dices, ay, no debía decir esto, ay, no debía hacer aquello. Piensa, el enemigo te quiso desviar, pero vuélvete a la fuente de poder y dice, Señor, perdóname, me dejé arrastrar en la murmuración, me dejé arrastrar en el chisme, dije una mentira. Señor, perdóname, aquí estoy. No le demos chance al enemigo para que nos esclavice. Ay, pues como ya de por sí hago esto, ay, como de por sí ya miento, pues voy a seguir mintiendo. Ay, como la hermana piensa que soy esto, pues que lo siga pensando y me voy a seguir comportando igual. No, no es así. Ese es un engaño. Estás siendo engañada. Otro versículo que les quiero dejar es Juan 8:36. Así que si el Hijo les hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Créelo, créetelo, hermana, ya no te dejes engañar. Los demás nos van a decir, ay, ¿a poco? Pero si eres la misma, pero si tú eras esto, eras aquello. No, hermana, ya no. Hemos sido libres. Somos libres de los que nos acusaban. Así que no caigamos en creerles. Porque si volvemos a creer esas mentiras, vamos a esclavizar nuestra vida. Y por último, sé agradecida, da gracias a Dios en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las vacaciones allá en Hawái, en todo tiempo, demos gracias, seamos agradecidas. Dice Colosenses 3:16 en la Nueva Traducción Viviente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Fíjense, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas. Que Cristo sea nuestro todo, mi hermana. Que Cristo sea ese todo para poder tener una vida transformada. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Fíjense lo que dice, que con entendimiento y con palabra de sabiduría nos aconsejemos unos a otros. No tips de ahí de la doctora Juguetes. Ay, hermana, mira, esto te va a funcionar para que duermas. ¿Estás orando? ¿Estás pidiéndole al Señor que quite ese malestar, que te ayude con ese estrés, que te ayude con ese problema que te está causando el estrés? Hermana, voy a orar por ti. Y le das una palabra. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Las expresiones de alabanza generalmente brotan del agradecimiento. Y como les decía, hay muchísimo que agradecer. Entonces, hay mucho que expresarle a Dios, ¿no? Mucho. Así que gracias a Dios, porque le tenemos a Él. Y hermana, no olvidemos
que no estamos luchando contra seres de carne y hueso. Este mundo está dominado por Satanás. Así que no nos demos la chance, no nos demos esa oportunidad de darle lugar para que vengan y hagan morada, para que vengan y hagan casa en nuestra vida. Estemos muy alertas, estemos muy atentas y no nos dejemos arrastrar por el engaño. Ojalá podamos aprender de esta mujer. Ese ejemplo que hoy nos deja en Lucas es su forma de agradecer al Señor. Yo creo que eso es lo que más me impacta. Una mujer que había sufrido mucho durante 18 años y responde inmediatamente, inmediatamente responde. Así que hermana, no te esperes a mañana. Si hoy el Señor te recuerda que te falta agradecer por algo, agradece, seamos agradecidos. Así que es todo, hermanas. Gracias, Martis. Solo quiero retomar unos puntos para no dejarlo suelto. Es la vigilancia constante de nuestros pensamientos, la confesión constante de nuestros pecados, incluidas la duda, el temor, la angustia, por cuanto todas esas cosas van en contra de lo que la palabra nos enseña, ¿no? Todo lo que Jesús dijo fue, venid a mí si están cargados, cansados y trabajados. Dejad delante de mí o echad sobre mí toda vuestra ansiedad. No les ha sido dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cada vez que enfrentamos o cobijamos esta clase de sentimientos o pensamientos, duda, temor, incredulidad, ansiedad, estamos pecando deliberadamente, puesto que conocemos el contenido de las palabras de Jesús, ¿no? Entonces estamos yendo en contra de lo que Jesús está diciendo, como si dijéramos, estás mintiendo, ¿no? O sea, esto no me aplica a mí. Lo que tú dices no tiene aplicación en mi vida, y eso es falso. Entonces, qué importante es reconocer ese tipo de cosas como emociones pecaminosas que hay que confesar, entregar, para no permitir que abran un espacio espiritual para que pues estos entes que son demonios, ¿verdad? Tengan operación cerca de nosotros. Porque ciertamente una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo y su espíritu ha sido depositado en nosotros, no podemos ser poseídos por nada más, pero sí que pueden operar cerca de nosotros, sí que pueden influirnos, sí que pueden estarnos susurrando al oído cosas, sí que podemos creerles y en un momento dado llegar a tomar, por cierto, ese destino fatal que quieren que creamos, que nos espera, cuando no es verdad, ¿no? Estamos en Cristo y el futuro que nos espera es un futuro lleno de esperanza, como hemos ya estudiado anteriormente en Jeremías. Así es que estemos atentos, velando, analizando qué estamos pensando. Si los pensamientos que tenemos se alinean o no se alinean a la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que probablemente hemos estado escuchando muchas mentiras que hemos abrazado y que incluso hemos tomado por ciertos diagnósticos, como en el caso de esta mujer, diagnósticos fatalistas que se apartan mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? No quiero poner ningún ejemplo, no me gustaría que nadie se sintiera aludido, pero bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y tú analízate, o sea, si ya hoy tú te determinaste a creer algo sobre tu vida y ya hoy tú estás diciendo, es que a mí me va a pasar esto, es que yo esto, este va a ser mi fin, no le has creído a Dios. Has tomado una palabra del enemigo, la has hecho tu verdad y hoy por hoy puede ser que por eso te encuentras encorvada como la mujer de esta historia, ¿no? Y lo hermoso es que cuando Jesús llega y te hace libre a través de su verdad, a través de su toque, pues de haber estado así, puedes estar así, ¿no? Levantar las manos, levantar la mirada a los cielos
sabiendo que tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Amén. Como cantábamos este domingo. Así es que, pues, gracias, Martis. Vamos a orar para darle gracias al Señor que a través de este mensaje viene también a abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros ojos si habíamos estado engañados, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, porque en verdad se cumple lo que dice tu palabra y es que la verdad nos hace libres. El Hijo ha venido a darnos libertad, el Hijo no ha venido a condenarnos, sino ha venido para que nuestros ojos sean abiertos, para que la carga que llevamos sobre nuestros hombros nos sea quitada. Él mismo la tomó, él vino para que pudiéramos experimentar esa libertad del pecado, que pudiéramos entender que ahora tenemos la capacidad de elegir lo bueno. Ya no solo tenemos un camino que es hacer de continuo el mal, sino ahora tenemos la opción, el poder y la capacidad para tomar decisiones santas, para hacer lo bueno, para elegir el mejor camino, para elegir hacer tu voluntad, Señor. Ahora queremos y podemos. Antes ni siquiera queríamos, pero tampoco podíamos. Pero ahora sí, ahora has abierto ese nuevo camino para nosotros y estamos agradecidas y confiadas en ti porque tú vas delante de nosotras, Señor. Tú nos has dado ese poder que ahora está en nosotros para hacer tu voluntad. Y es hermoso, porque ciertamente cometemos errores, ciertamente nos equivocamos, pero ya no vivimos para producir pecado, ya no. Ahora son eventualidades, pero nos has mostrado y nos has dado un camino bien bueno que es el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión de pecados. Y ahora conocemos y sabemos, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno peca, ahora tenemos un abogado que es justo y su justicia es imputada sobre nosotros. Ahora ya no somos condenados, ahora ya somos cubiertos por esa sangre preciosa que fue la paga de toda nuestra maldad. Esa sangre cubrió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora podemos vivir en esa libertad que tú ganaste con tu sangre, Jesús. Así que, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no levantar manos en alto, adorándote y declarándote el único y suficiente Salvador de nuestras vidas? Te amamos y te pedimos que escudriñes nuestros corazones, porque ¿quién podrá entender sus propios pecados? Líbranos de los que nos son ocultos, Señor, y líbranos también de las soberbias que no se enseñoreen de nosotros, porque son grandes puertas que le dan entrada al enemigo para que tenga actividad en nuestra vida. Así es que muéstranos, Señor, ayúdanos, redargúyenos si hemos estado abrazando el orgullo, abrazando la soberbia, si hemos andado pensando que no necesitamos seguir escuchando tu palabra, que no necesitamos la corrección, que no necesitamos ser redarguidos, que no necesitamos nada de eso, Señor, hay problemas. Así que muéstranos, por favor, y ayúdanos para que corramos presurosamente a ti para limpiar nuestras manos, Señor, para limpiar nuestros pies, Padre. Gracias te damos por ese camino excelente que tú abriste para que el puente entre tú y nosotros pueda seguir abierto, que esa comunión nada la pueda estorbar, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo Jesús, que no vino a condenarnos, sino a reconciliarnos contigo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Bendito sea. Amén.